Buen día, ingenieros. Continuando con el curso de control de calidad, la herramienta que vamos a ver el día de hoy es la gráfica de dispersión. Aquí podemos ver un ejemplo de una gráfica de dispersión en el lado derecho. Esta gráfica nos permite analizar si es que hay relación entre una variable y el resultado de otra. Normalmente en esta gráfica vamos a manejar en el eje X nuestra variable de control, es decir, aquella variable sobre la que podemos influir, y en el eje Y nuestra variable de resultado, es decir, aquella que posiblemente se ve influida por nuestra variable de control. Por ejemplo, nosotros pudiéramos analizar la relación de la eficiencia de un combustible de un vehículo y su potencia. Para este caso, el tipo de combustible lo representaríamos en el eje X y la potencia en el eje Y, o el crecimiento de las plantas y el pH del suelo. Nosotros monitorearíamos el pH en el eje X y el crecimiento de las plantas en el eje Y. Mediante este tipo de análisis vamos a obtener distintos tipos de resultados, si es que existe o no relación y el tipo de relación que pudiese llegar a existir. Aquí podemos ver algunos ejemplos de relación, si es que existe, ya sea relación lineal positiva, relación lineal negativa, relaciones no lineales, sin relación, conglomerados, estratificación, datos poco comunes o inusuales. Acá nos da más ejemplos de una relación lineal, una relación cuadrática e igual datos poco comunes. Para poder asentar bien esta información necesitamos verlo a través de un ejemplo. Aquí tenemos nuestro caso a analizar. Nos da la siguiente descripción. Nos dice: en una fábrica de pintura se desea investigar la relación que existe entre la velocidad de agitación en el proceso de mezclado y el porcentaje de impurezas en la pintura. Mediante pruebas experimentales se obtienen los datos de la tabla. Aquí tenemos los datos de la tabla. Es decir, mediante experimentos se obtuvieron los datos de ciertas velocidades y el porcentaje de impurezas que se están obteniendo a esa velocidad. Nosotros vamos a intentar analizar mediante el diagrama de dispersión si es que están relacionados estos dos valores, es decir, si la velocidad de agitación influye en la cantidad de impurezas que se generan en la pintura. Para eso vamos a auxiliarnos de nuestro Minitab. Yo aquí ya tengo capturados los datos. Vean que está en dos columnas, la columna de velocidad y la columna de impurezas. Son los mismos datos que tenemos en la tabla que vemos aquí. Para generar el diagrama de dispersión, en este momento lo vamos a hacer con dos métodos. Primero lo vamos a hacer directo, vamos a irnos a gráficas. La primera opción es gráfica de dispersión. Nos va a aparecer el cuadro de diálogo. Nosotros vamos a seleccionar la primera opción, una gráfica simple. Le damos a aceptar. Nos aparece un segundo cuadro de diálogo. Nosotros en este cuadro de diálogo vamos a indicarle cuál sería la variable en X y cuál sería la variable en Y. En este caso la variable en Y sería la cantidad de impurezas y la variable en X sería la velocidad. Les recuerdo, vamos a colocar en el eje X aquella variable que podemos controlar o sobre la que tenemos mayor influencia, y en el eje X la variable de resultado. Ya que tenemos estos datos, ya podemos dar en aceptar. Ven que trae más botones, estas opciones no las vamos a ver de momento, así es que le damos en aceptar. El programa nos genera la gráfica de dispersión correspondiente a los datos. Podemos ver que en el eje X nos coloca la velocidad y en el eje Y nos coloca las impurezas. Ya con un poquito de experiencia con esto sería suficiente para determinar si es que existe o no relación, que como podrán darse cuenta sí le existe. Aquí podemos observar que a una mayor velocidad el valor de las impurezas se incrementa. Mientras más veloz, más impurezas.
Otra forma en la que podemos generar esta gráfica, sobre todo cuando vamos empezando para que nos pueda dar más información, es a través del asistente. En la parte de la barra de menús al lado derecho está nuestro asistente, le damos un clic y vamos a pedirle que nos ayude con un análisis gráfico. Nos va a dar una lista de opciones, nosotros vamos a seleccionar gráfica de dispersión, nos va a preguntar cuál sería la columna X y cuál sería la columna Y. Seleccionamos para la columna Y la cantidad de impurezas y para la columna X la velocidad. Damos a aceptar. Aquí nos va a generar varias ventanitas. Cada una nos da más información. La primera que se generó nos describe cómo funciona la gráfica de dispersión, qué información necesitamos, entre otros datos. La segunda gráfica nos muestra ya los resultados de nuestro análisis y nos da una referencia del tipo de relación que pudiera existir. Aquí podemos ver que nos dice buscar estos patrones. Relación lineal positiva, aquí podemos ver que es bastante parecida con la que tenemos nosotros. Y nos da una tercera tabla, que aquí inclusive nos marca con una línea roja y nos deja los valores numéricos en el eje X y en el eje Y. Inclusive nos da más información sobre las impurezas, la media de desviación estándar, máximo y mínimo. Bueno, ya con esta tabla tenemos más ayudas. Ya podemos afirmar que existe una relación entre la velocidad de agitación y la cantidad de impurezas. La conclusión sería que mientras más velocidad vamos a obtener más impurezas en la pintura. Y que el tipo de relación que existe es un tipo de relación lineal positiva. Se dice que es lineal positiva porque siguen una misma trayectoria, y positiva porque conforme se incrementa el valor en X, se incrementa el valor en Y. Bueno, hasta aquí dejamos este video, espero les guste y les sea de utilidad, nos vemos en el siguiente.